a la hora de pensar en experiencias, siempre es coincidente esto, en las estrategias de prevención local, que logran integrar distintas estrategias preventivas y distintas tácticas. Siempre un factor determinante es que haya un liderazgo fuerte y comprometido, pero además capacitado de los funcionarios o del intendente o del referente local. Eso es como clave, y si no arrancamos con eso resuelto, es muy probable que sea muy difícil remontar la situación. En cambio, cuando hay un intendente comprometido con el tema, es mucho más fácil, primero, lograr el respaldo político; segundo, lograr el compromiso de los distintos actores del ámbito municipal; tercero, convocar exitosamente a otros niveles de gobierno; cuarto, asegurar que esté presente la policía, y además no lo hemos contemplado, en los casos en los que hay fiscales, que esté el Ministerio Público también presente en la discusión y en la planificación; y por supuesto los referentes locales y los actores comunitarios. Los intendentes pasan a ser relevantes. Se me ocurre un caso aquí como para traerlo en la conversación. Hace 3 o 4 años, en el 2012, Rosario tuvo una crisis de incremento de violencia armada, y la intendenta de Rosario, Mónica Fein, asumió un rol protagónico en ese proceso. No resultó un tema fácil para el gobierno local asumir ese protagonismo, fundamentalmente porque era un gobierno que era fuerte en otros aspectos, mucho más vinculados a políticas sociales, pero asumió este compromiso. Y muchas veces la mejor intervención está subordinada a hacer bien la primera pregunta. Porque cuando uno pregunta bien, si uno se pregunta bien sobre el problema que hay, va a saber desde ahí generar las respuestas que terminen ordenando esa complejidad de actores, de demandas y de expectativas que hay. En ese caso, la intendenta de Rosario formuló la siguiente pregunta, que dio pie a una estrategia de prevención basada en lo social, que fue: ¿cuáles serían las posibles víctimas de la violencia armada en los próximos 6 meses? Pero preferentemente con nombre y apellido. Esa pregunta movilizó a generar una respuesta que parece a simple vista muy difícil para el ámbito municipal. Sin embargo, revisando, por ejemplo, toda la información del sistema de salud, revisando las regularidades que había sobre las víctimas de violencia armada, surgían datos que permitían ordenar rápidamente la construcción de un proceso de una estrategia de prevención. ¿Por qué? Porque las víctimas de violencia armada tenían más o menos los mismos patrones de edad. Resultaban heridos más o menos en las mismas partes del cuerpo, porque la mayoría de las víctimas no recibían disparos letales en el pecho o en la cabeza, sino que la mayoría de las heridas eran en los miembros inferiores o en los glúteos. Y eso ya también daba una pauta del tipo de violencia armada que existía. Al existir una reiterancia, entonces había muchas personas que entraban muchas veces al sistema de salud por heridas no letales. Y eso ya definía algunos factores de riesgo, y entonces un enfoque de tipo epidemiológico, pese a las debilidades que tiene esta perspectiva, sí permitía empezar a acotar el universo de quienes eran esas posibles víctimas o ese grupo de riesgo, para seguir con esta teoría. Dentro de ese grupo de riesgo, delimitada la edad, delimitada las causalidades y las regularidades, era posible también trabajar sobre zonas geográficas, y era posible también empezar a evaluar otras variables, por ejemplo, todos los registros de políticas sociales que los municipios tienen, y entonces surgieron otras regularidades. Eran muchas personas con las que el municipio había tenido algún tipo de vinculación, y sobre las que había información, y sobre ese conjunto de datos, y a partir de esta primera pregunta fue posible establecer un universo de posibles víctimas, y entonces ahí sí diseñar una política de intervención de tipo de prevención social clásica, de prevención secundaria, es decir, orientada hacia aquellos que podían sufrir o que eran un grupo de riesgo, basada fundamentalmente en la inclusión educativa, laboral, cultural, sostenida a lo largo del tiempo,
y trabajando los grupos como grupos y no como individuos, que es uno de los temas pendientes en casi todas las prácticas de prevención que aplicamos en la Argentina.